Seguimos aquí en 7.3 Noticias, muchas gracias por acompañarnos. Esto es importante, ¿eh? Hoy celebramos a Lima, está muy bien, una ciudad bellísima, una ciudad de las pocas capitales en la región, de la única capital, mejor dicho, que tiene, por ejemplo, este litoral precioso, las playas, que queremos cuidar y que debemos cuidar, la gastronomía, la cultura, las expresiones artísticas, las joyas arquitectónicas, ¿no? Las huacas, en fin. Una ciudad que todos queremos, pero que también debemos de cuidar, porque acá no solamente se trata de los derechos del ciudadano, sino también los deberes. Lo vimos antes del corte, ¿no? Este señor que trataba de cruzar, pese a que había una vía peligrosa, pese a que habían rejas, ponen en riesgo su vida, la vida de otras personas, de peatones, de los transportistas, y como lo decía Manuel Igrea, ¿no? Nuestro reportero, un niño que ve eso, pues quiere, y ve a una persona mayor haciéndolo, quiere replicarlo, ¿no? Quiere imitar, digamos, ese gesto o esa actitud o alguna conducta. Por eso es importante abordar este asunto. Cuando ocurrió lo de las playas, por ejemplo, ¿no? Nos juntamos todos, ¿no? En generar conciencia y una cultura de cuidar nuestras playas porque son de todos. Pero aquí falta mucho, ¿no? Falta un principio de autoridad y falta castigar al ciudadano que no cumple con las normas o con sus deberes. Nos acompaña la autora Alicia Banto. La Defensoría del Pueblo tiene una postura clara con respecto a este asunto. Ella es adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la institución. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias. Efectivamente, a propósito del aniversario de la ciudad de Lima, nosotros acabamos de publicar un breve documento en el que resaltamos 10 derechos y deberes en la ciudad. Y el primero de ellos es el derecho a la seguridad. Toda persona tiene derecho a recibir servicios de seguridad para vivir con tranquilidad, transitar con tranquilidad y que ello contribuya a una convivencia pacífica. Pero a la vez tenemos deberes de orientar nuestro comportamiento hacia el respeto mutuo y evitar todo acto de violencia. Otro derecho muy importante que se vincula con este es, por ejemplo, los derechos que tenemos las mujeres de transitar por la ciudad libre de violencia y de acoso, claro, contra nosotras. El acoso femenino es un tema que hay que siempre resaltar que debe eliminarse porque afecta gravemente a la mujer. Ahora, también... Sí, perdón, antes de seguir revisando los puntos, acá lo que hay que generar es una convivencia democrática y una convivencia sana, ¿no? Claro. De eso se trata, ¿no? Porque Así acá no solamente a uno lo ponen y en mi ciudad lo que me da la gana, porque si no, la sociedad no funcionaría, pues, ¿no? Lógicamente, ¿no? Lo que yo mencionaba en mi introducción es cómo imponemos ese orden, ¿no? Porque tengo la impresión que aquí, a diferencia de otros países, ni siquiera hablo de los desarrollados, no se da la convivencia sana porque todos los días hay seguramente problemas entre vecinos en los diferentes distritos. Los peatones cometen faltas y tampoco son sancionados. Supuestamente ya hay unas papeletas, pero no lo veo. Lo de las playas es una demostración. Lo de este señor que acabamos de ver en el bloque anterior. O sea, acá falta la imposición, digamos, de una autoridad, ¿no? Hace falta que la autoridad cumpla con su deber, pero también los ciudadanos tenemos que contribuir. Por ejemplo, en el derecho al tránsito, desde luego tenemos derecho a transitar libremente por las vías y a acceder a infraestructura que nos permita desplazarnos en tiempos razonables. A propósito, por ejemplo, millones de personas se demoran entre 2 a 3 horas en las vías por el tráfico. Pero a la vez tenemos el deber de respetar las reglas de tránsito, no cruzar por donde no se nos antoje, sino usar las esquinas, las cebras, por donde están las orientaciones. Respetar las reglas nos ayuda y contribuye a que la autoridad también pueda cumplir con su función. Otro aspecto, por ejemplo, importante es el derecho a un ambiente sano, un ambiente saludable. Queremos una ciudad, necesitamos una ciudad libre de botaderos de basura, claro, con aire limpio, sin ruidos molestos. Y allí, por ejemplo, el deber que tenemos los ciudadanos es de evitar, por ejemplo, estar perjudicando la tranquilidad de los vecinos, generando ruidos. Por ejemplo, la contaminación sonora, ¿no? La contaminación sonora es un grave problema en Lima y tenemos que ser conscientes de que no hay que estar, por ejemplo, en el tráfico todo el mundo suena la bocina y generamos, aumentamos el estrés al no tener la consideración de que en verdad los bocinazos no nos van a hacer llegar más rápido a casa. El tema es importantísimo, ¿no? Porque todos los días pasa, todos los días en nuestro traslado por la ciudad estamos cometiendo o una falta
o estamos, digamos, actuando como debemos actuar. O sea, ejemplos hay miles, ¿no? Ese Claro. de la contaminación, claro, uno tiene derecho a una ciudad limpia y exigimos a las autoridades que lo limpien, pero a veces no pagamos, por ejemplo, el concepto de limpieza pública, en claro. nuestro distrito, ¿no? 80% O morosidad, ensuciamos, imagínense, como pasa con claro. el tema de la playa, ¿no? Entonces, Claro. hay la morosidad, entonces, efectivamente, ¿no? O sea, colisiona Ese esto, es un ¿no? deber importante que tenemos, porque debemos pagar por el servicio público, porque no es posible que exijamos un servicio pero no paguemos por ello. Otro de los derechos que tenemos en la ciudad es a contar con espacios para disfrutar, por ejemplo, de la convivencia con digamos, entre la familia y con el resto de la sociedad, espacios donde podamos disfrutar del deporte, Espacios públicos. de Arte, ¿no? del De arte, música. de la cultura, y desde luego también tenemos el deber de preservar y cuidar esos espacios y Claro. evitar también limitar, por ejemplo, el acceso de otras personas por causas de discriminación. Como pasa con los espacios verdes también, ¿no? Y Los eso parques. se relaciona con el derecho a la identidad cultural y al patrimonio cultural. Esta es una ciudad, Lima es una ciudad con una riqueza histórica muy importante. Correcto. Y además Lima es diversa, hay muchísima Multirracial. gente, digamos, de todas las identidades están aquí. Pluricultural. Para sí. citar nada más una cifra, por ejemplo, en Lima hay 700.000 personas que hablan quechua. Claro. Y eso significa que en esta ciudad tenemos que respetar la identidad, pero a la vez tenemos que cuidar el patrimonio, cuidar aquellos espacios donde, por ejemplo, si tenemos bibliotecas, espacios para talleres, hay que valorarlos y hay que también procurar que las autoridades nos generen más ambientes para disfrutar Sí, del arte. ese ¿no? ya es un tema mucho más amplio, el tema del quechua, quiero decir, ¿no? O sea, Claro. ya es una obligación del Estado. Aquí, en el canal del Estado, en TV Perú, digamos, se trata de proporcionar un noticiero en quechua, que es Así algo, es. un noticiario que ha dado la vuelta al mundo, pero en realidad, efectivamente, ¿no? Una persona que preserva esta lengua nativa debería poder ir al banco, por ejemplo, y que la atiendan, ¿no? Hablando en quechua, o a un restaurante, o al Poder Judicial, o a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Desde luego. Entonces, Y- ahí hay mucha tarea por hacer, ¿no? Pero ese ya es un Mucho. tema mucho más amplio. La inclusión social es un aspecto central en estos derechos. Por ejemplo, las personas con discapacidad necesitan infraestructura para poder También. transitar libremente y para acceder a los servicios públicos. Y estos servicios también tienen que adecuarse para llegar a los niños, niñas, a los adultos mayores, porque debemos preocuparnos, y ahí está el deber de ayudar a las otras personas. Sí, El Estado definitivamente. tiene que contribuir, pero nosotros como ciudadanos. Y finalmente creo que hay tres derechos que se conjugan en la necesidad que la ciudad necesita un buen gobierno. Necesitamos, por un lado, la información y la participación, que nos brinden información, Claro. toda la que necesitamos Es un nosotros derecho, también es un como derecho. ciudadanos, el deber de dar información veraz. Creo que necesitamos construir un escenario donde la transparencia, la honradez sean una marca de nuestra ciudad y no por el contrario la falta de transparencia y la opacidad respecto a las decisiones de las autoridades. Un derecho central para una ciudad grande, compleja, una ciudad donde hay alta informalidad y desorden como Lima es tener autoridades que hacen un buen gobierno, que nos faciliten la vida a través de los servicios, que no nos exijan trámites engorrosos ni requisitos que son innecesarios, y desde luego también la participación de los ciudadanos tiene que ser con propuestas y no con violencia, tiene que ser una participación informada, una participación y desde luego también la participación de los ciudadanos tiene que ser con propuestas y no con violencia, tiene que ser una participación informada, una participación constructiva, una participación donde los ciudadanos le ayudemos a las autoridades a gobernar mejor. Hoy a través de las redes sociales me parece que hay más de estas expresiones, ¿no? Se pueden generar incluso manifestaciones y protestas. Está el derecho, obviamente, a realizarlas, pero está el deber, primero, de cuidar la ciudad en este Claro. traslado, digamos, y segundo, de respetar el derecho de las otras personas que no quieren protestar, ¿no? Claro. Porque no es salir y porque yo tengo el derecho a protestar, salgo y reviento los vidrios, ¿no? Y obstruyo las vías, no se trata de eso, ¿no? Desde luego. Esa es otra también, ¿no? Porque hay que recordar que no se pueden defender derechos vulnerando derechos. Correcto. Es decir, es Bueno, un cuidando las contrasentido plazas y también, tenemos que ¿no? cuidar los espacios que tenemos. Además que en la ciudad de Lima, por ejemplo, hay pocas áreas verdes. Es entre las ciudades más importantes de Latinoamérica, pero con una escasez de áreas verdes. Hay varias partes de la gran ciudad de Lima que tienen muy poco espacio para que los ciudadanos puedan
construir relaciones con sus vecinos donde prime una convivencia pacífica y donde nos distingamos por el respeto al otro. Sí, pues. ¿No? Tenemos que construir, yo creo que tenemos que comprometernos en esta fecha que celebramos un aniversario de esta importante ciudad. Tenemos que reflexionar sobre el compromiso que tenemos como ciudadanos, pero también el compromiso que tienen nuestras autoridades de gobernar esta ciudad. Bueno, es verdad, hay que pagar también los tributos, ¿no? Pues desde luego. De eso se trata, ¿no? Sí. Y Ese es un ayudar, tema digamos, en la mejora de las desde luego que instituciones, creo que hay que resaltarlo en no solo el arbitrio, no solamente en la limpieza pública y harta morosidad, también en otros servicios, En por todo. ejemplo. Seguridad en parques. Sí, en general, y además porque hay una alta informalidad, y yo creo que eso también tenemos que ir disminuyendo y contribuyendo con nuestro deber ciudadano, cumpliendo con pagar todos los tributos. Claro, en la informalidad no se paga nada y más bien muchas veces hasta no se cuida, digamos, ensucia la ciudad, ¿no? Ahora, doctora, lo que veo también es que el Estado le falta una reorganización, ¿no? Una gran reforma. Yo veo que independientemente algunos distritos imponen multas, tratan de imponer, digamos, la autoridad. Yo no sé hasta qué punto sea válido. He escuchado, por ejemplo, que algunas multas de distritos, estas por estacionarse mal, no tienen autorización de Lima o tienen que sacar una autorización de Lima para poder... O sea, no sé si eso está bien, eso está mal o cuánto tarda. En fin, el hecho puntual es que no tenemos cómo tampoco sancionar, porque todo esto también es disuasivo, ¿no? O sea, el otro día escuchaba al alcalde de Barranco, por ejemplo, decir que se estaba multando a aquellos que ensuciaban las playas con, no sé, 2.000 soles, una cantidad que me pareció exageradísima, pero yo me preguntaba cómo es que pueden realmente cobrar eso, ¿no? Y aparentemente a través del DNI, yo no sé, yo creo que hoy en día un ciudadano se acerca a un policía y le pide el DNI y no le hace caso, ¿no? Por eso es que no se han podido imponer las papeletas peatonales. Y volviendo al tema de Barranco, es cómo lo cobra, ¿no? Aparentemente, según decía el alcalde, nosotros congelamos las cuentas. Yo no sé si eso colisiona también con el derecho de las personas a poder utilizar sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, me parece que, sabiendo ya que tenemos ciertos deberes, hay que también mover al Estado para que empiece a actuar y que sea mucho más rígido, estricto, digamos, ¿no? Efectivamente, las autoridades deben sancionar de manera ejemplar cuando se produce una infracción, porque si no, se genera impunidad y entonces eso desincentiva que cumplamos nuestros deberes. Cuando se ve impunidad uno dice, bueno, si a él no le hace nada, entonces yo para qué, por supuesto. ¿no? Pero también es cierto que además de sancionar, la autoridad tiene que tener un rol adecuado al momento de establecer las infracciones y las sanciones, y además también cuando la propia autoridad gobierna tiene que dar el ejemplo de estar, por ejemplo, si va a cobrar por parqueo, por ejemplo, tiene que tener un marco legal adecuado para desarrollar ciertos cobros, porque no se puede caer también en la contradicción de exigirle al ciudadano algo que la autoridad no está cumpliendo. Es lo que me pasaba en mi distrito, me decían, no se pueden estacionar afuera en las zonas residenciales porque es zona rígida. Ok, perfecto, pero ¿dónde están los parqueos públicos, no? Claro. Porque si no, imagínense, ¿a dónde vamos a dejar los carros, no? Desde luego, se necesita encontrar un equilibrio, ¿no? donde efectivamente evitemos caer en la impunidad, porque precisamente la impunidad no genera que nos comprometamos en el cumplimiento de nuestros deberes y por tanto vulneremos sistemáticamente los derechos de las personas. Por eso decía, esto pasa todos los días. Por ejemplo, ¿no? Los alcaldes, los distritos ponen ciclovías, pero muchas veces los ciclistas van por otro lado, van por la vereda o no se ponen los implementos de seguridad. Entonces acá es un toma y daca, como se dice, ¿no? Hay deberes, hay derechos y es día a día, ¿no? Aquí, en cada una de nuestras actitudes, en cada una de nuestras conductas, en nuestros desplazamientos por la ciudad, estamos o cometiendo alguna falta o estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Por eso era importante abordar este tema. Yo, a diferencia, con esto terminamos, a diferencia de otros años, hoy he visto más reflexiones acerca de lo que debería ser nuestra ciudad, ¿no? Claro. Antes era Lima y lo máximo y cómo la recomendamos a amigos en el extranjero o cómo nos sentimos orgullosos por sus playas, por su comida, ¿no? Por todas estas cosas que ya sabemos. Pero hoy he visto más bien, también las redes sociales nos ayudan a expresarnos, creo, ¿no? He visto que la gente ha sido más reflexiva en el sentido de no tenemos una ciudad, pero nos falta una mejor convivencia, ¿no? Claro. Y esto es en todo, en el tránsito, por ejemplo.
tenemos que ser conscientes de que tenemos un derecho a la ciudad, es decir, es el espacio que habitamos, y ahí tiene que generarse un entorno para que podamos ejercer los diversos derechos que tenemos como personas. Nuestra dignidad está relacionada con que podamos ejercer nuestros derechos en la ciudad. Y ese debería ser el gran reto, ¿no? Claro. Ya estamos llegando casi a los 500 años y todavía escuchamos pues la ley de la selva, ¿no? Y eso no debería de ser, ¿no? Sí, además que Lima, por ejemplo, tiene una riqueza que debemos de cuidar con esmero, claro. y lamentablemente, por ejemplo, cuando se ve que una casona se incendia por descuido, ya sea de privados o del Estado, entonces no es posible que una ciudad que tiene tanta riqueza sea descuidada y que no la valoremos y que estemos de alguna u otra manera perdiendo, descuidando y generando una pérdida. No solo para la ciudad, es una pérdida para nuestras vidas. Correcto. Y esa ciudad que nos genera tanto orgullo se va perdiendo en el tiempo, ¿no? Claro. Si no se preserva, si no se cuida, y si la convivencia es así, caótica, pues simplemente la ciudad va desapareciendo. Sí. Como vamos a ir perdiendo las playas y vamos a ir perdiendo seguramente estos patrimonios que no cuidamos, que invadimos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es el día a día, ¿no? Sí, la Defensoría del Pueblo quiere resaltar que tenemos derechos y deberes en la ciudad, y desde luego parte de nuestro trabajo es supervisar a las instituciones públicas para que cumplan con brindar servicios adecuados para los ciudadanos. Claro que sí. Gracias, doctora, muy amable. Buena reflexión la de hoy a propósito del aniversario de la ciudad de Lima. La doctora Alicia Abanto, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. ¿Tenemos derechos? Sí, pero también tenemos deberes. Pausa, volvemos.